siguiente mesa nos reunimos para dialogar sobre las elecciones en Venezuela con personas que presenciaron el proceso electoral. Como analista busco examinar lo sucedido considerando múltiples perspectivas, manteniendo siempre el compromiso con la democracia, el respeto a la voluntad popular y la defensa de la autonomía de los países. Comparto la postura del presidente colombiano Gustavo Petro, quien sostiene que las decisiones electorales deben ser determinadas por los propios habitantes de un país y que nadie debe ser detenido por participar en eventos democráticos. También ha señalado la importancia de que los medios eviten la desinformación, como ocurrió con la supuesta detención de María Corina Machado, que ella misma desmintió. Petro ha enfatizado además que nadie debe ser reprimido por sus ideas políticas y que debe garantizarse el respeto a la oposición, siempre y cuando ésta no promueva un retroceso en los derechos ya conquistados. Un aspecto fundamental en este análisis es reconocer cómo los bloqueos económicos perjudican el desarrollo democrático de las naciones, afectando no solo la economía, sino también el ejercicio pleno de los derechos políticos y sociales de los ciudadanos. La construcción de un proyecto democrático popular es un camino viable para que un proyecto social pueda gobernar efectivamente en beneficio del bienestar colectivo. En América Latina, nuestras historias se van entrelazando como las raíces de un mismo árbol. Durante décadas nos han enseñado a mirarnos como islas separadas, a estudiar nuestros procesos políticos y sociales de manera muy fragmentada. Pero cuando desde México hablamos de América Latina, no estamos mirando hacia afuera, sino hacia adentro de nuestra propia identidad. La artificial división que nos han impuesto, que nos han obligado a creer, esa que nos hace estar convencidos de que los asuntos de Brasil, Argentina o Colombia nos son completamente ajenos, es precisamente la que nos ha debilitado en el tablero geopolítico internacional. Los europeos discuten y analizan en Europa todo como si fuera un conjunto, conscientes de su peso histórico y de su destino compartido, su destino común. Es hora de que nosotros y nosotras hagamos exactamente lo mismo, porque cualquier transformación política en cualquier rincón de nuestra América es también parte de nuestra propia historia. Basta ver los acontecimientos recientes, la visita de Edmundo González a Argentina, la próxima toma de posesión de Maduro y la respuesta del presidente Gustavo Petro a su invitación. Cada uno de estos eventos nos recuerda que nuestros destinos están inevitablemente conectados y que comprender estas dinámicas es fundamental para nuestro futuro como región. Y para hablar de este tema y muchas otras cosas, aquí en nuestra segunda edición de la Mesa del Sur al Norte. Que ya tenemos nombre. Que ya tenemos nombre, afortunadamente, ya sabemos cómo llamarla a esto. Nos acompaña Gabriela Rivadeneira, directora del Instituto para la Democracia, Eloy Alfaro. Gaby. Hola. ¿Qué tal? Hola. Bienvenida. También Daniela Pacheco, ella es analista política especializada en Latinoamérica. Hola, ¿cómo están? Hola. Qué gusto estar aquí. Estefanía Veloz, amiga, analista, reportera, Amiga. Camarada, súper amiga, camarada. Bueno, en esta ocasión andamos un poquito los dos medio mormaditos, entonces somos muy cercanos. Y finalmente su servidor Poncho Gutiérrez. Memero. Memero, bueno, director del Deforma, Y metiche. periodista, compañero también. Me da gusto que tengamos esta mesa de nuevo, porque tuvimos, para quienes nos están viendo, una mesa anterior que si quieren ir a ver, pues denle al clic que seguramente aparecerá por aquí en algún lado. Y ahí hablábamos más o menos de lo que vamos a seguir hablando hoy, que es de lo que pasa en América Latina y la importancia de hablar de eso desde México. Y vamos a hablar de un tema que está sucediendo precisamente hoy, y es la toma de posesión de Nicolás Maduro, que ha, creo que, generado mucha conversación, como lo hace siempre. Tú mencionabas esto antes de que empezáramos la mesa, y quisiera pues empezar contigo, Gaby, diciéndonos qué piensas que va a pasar, qué está pasando en Venezuela. Bueno, un poco lo que decíamos era arrancar este año justamente con un tema que es imprescindible en las agendas de América Latina, que es Venezuela, porque además el caso venezolano ha sido la muletilla política de la derecha, de la mayoría de los medios de comunicación hegemónicos, de políticos que tratan de poner siempre a Venezuela como el mal ejemplo de lo que no pueden pasar en los países cuando llega la derecha, y lo empeoran todo, y voy a hacer referencia a eso para explicarlo más gráficamente. Es decir, desde inicios del siglo XXI, cuando tuvimos una ola de gobiernos de izquierda y que definitivamente fueron liderados por Hugo Chávez, presidente de Venezuela, en esta lógica de armar bloques, de la integralidad, de además plantearnos como un bloque suramericano para la competitividad con los otros bloques, no solamente a nivel económico, sino a nivel de mercado, que era uno de los temas que necesitamos. Entonces ya se empezó a marcar pues el mal ejemplo de lo que no podíamos hacer.
nacionalización de petróleo, nacionalización de medios de comunicación, mayor mecanismo de participación ciudadana, un proceso de democratización a través de la participación, que es algo que es importante mencionarlo, y después, cuando Hugo Chávez fallece y toma la posesión Nicolás Maduro en este tiempo acá, pues entonces no solamente vino un bloqueo por parte de los Estados Unidos, que es un bloqueo unilateral, sino que además el mal ejemplo. Entonces, en Ecuador, el candidato de derecha dice, es que no podemos ser como Venezuela, entonces tienen que votar por la derecha. No, pues si terminan votando por la derecha, y no solo que no somos Venezuela, obviamente, sino que somos el país más inseguro y violento del continente. Y si vamos por cada una de nuestros países, pues nos vamos a encontrar con la misma retórica. ¿Qué pasa hoy entonces? Una toma de posesión de un presidente legítimamente electo por su pueblo, aunque mediáticamente o internacionalmente quiera decirse lo contrario, hay un proceso en democracia, hay un voto popular que, ojo, lo que obviamos, no es que habían 2 candidatos, Maduro y González, habían 10 candidatos en la última elección presidencial, en la que gana Nicolás Maduro y hoy toma posesión, como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, posesión el presidente Nicolás Maduro. Y hablábamos, tú decías, Estefanía, antes de arrancar formalmente la mesa, que yo les decía, bueno, quienes hemos acompañado diferentes procesos electorales y diferentes procesos sociales en Venezuela, sabemos que en Venezuela la dinámica es totalmente diferente, totalmente distinta a la que la vendan afuera. Entonces, lo que veremos ahora es una posesión con un pueblo movilizado, levantado, organizado, en fiesta de una ratificación de un proceso democrático, y afuera el escándalo, ya los formatos establecidos de que el secuestro, el arresto, es que no le dejan, no le permiten. Es un tema internacional definitivamente que contrasta mucho con lo que pasa y que quisiera plantear posterior en otra ronda, pues todo lo que Venezuela tiene actualmente en tema económico, turístico, tecnológico, etcétera, y por qué ratifican a Maduro. No es que se ratifica porque es un dictador, no, se ratifica en un proceso electoral porque la gente quiere continuar con un proceso que le ha mejorado la vida de la gente a pesar de un bloqueo en el último tiempo. Y eso podemos hacer pues algunos análisis económicos al respecto. Podemos regresar a eso. Daniela, esta toma de posesión de Maduro también es muy particular porque si bien a Chávez le tocó la primera ola progresista y el apoyo de ciertos países que en ese momento estaban teniendo presidentes progresistas, a esta toma de posesión se le suman quizá las resistencias a apoyar por completo el proceso electoral de algunos que han sido sus aliados en la narrativa de una construcción de una América Latina unida. Y uno de ellos es Gustavo Petro, que además es presidente de tu país de origen, porque tienes muchos países, como las personas que estamos aquí. Y Gustavo Petro dijo al principio que a él le hubiera gustado un proceso más transparente. Sin embargo, su postura, como la de México y como la de otros presidentes, había sido vamos a dejar que decida el pueblo venezolano, y todavía es esa, ¿no? que creo que es la más responsable. Es un proceso que tiene que llevar a cabo Venezuela, pero el día de ayer y hoy en la mañana también lanzó una serie de comunicados a través de X, lo que antes era Twitter, diciendo que siempre no iba a ir, y creo que ha sido mucho más vocal últimamente en cerrar las fronteras entre Venezuela y Colombia y lo que él llama un despliegue militar en las calles de Venezuela. ¿Tú qué opinas de esto? Mira, yo creo que hay varios factores y justo en la mesa anterior tocábamos lo pendular que se ha vuelto a la política latinoamericana, ¿no? Entonces es de blanco o negro. No podemos ver los matices grises porque eres un traidor o no eres un traidor, ¿no? Yo creo que en el caso particular de Gustavo Petro, que además justo en esta dicotomía a la que nos han llevado, no podemos ver las particularidades de cada país. No son iguales los pronunciamientos de un presidente como Gabriel Boric en contra de Venezuela que lo que puede manifestar Gustavo Petro. ¿Por qué? Si hay un país castigado fuera de las fronteras venezolanas por lo que sucede en Venezuela, es Colombia, ¿no? Evidentemente compartimos la frontera más grande como países vecinos. Sin embargo, la oposición colombiana no vive solo de los errores de Gustavo Petro, sino de lo que ellos llaman errores sí o no, eso lo podemos discutir después, de Nicolás Maduro, ¿no? Entonces parece que en Colombia existieran 2 presidentes o un presidente que tiene que responder además de su mandato por el mandato de Nicolás Maduro. ¿Qué puso Gustavo Petro sobre la mesa? Desde el principio, recordemos que Colombia se unió o buscó a México y a Brasil para formar esta especie de comisión que pudiera
llamar a un diálogo sobre las elecciones venezolanas, etcétera. Se murió un poco porque México fue bastante respetuoso, como lo ha sido siempre, con el tema de la autodeterminación de los pueblos. Pero Colombia sigue inmerso en esa dicotomía de la oposición y de los medios de comunicación que obligan constantemente a Gustavo Petro a pronunciarse sobre Venezuela. No es un tema solo político. La mayor cantidad de migrantes venezolanos, estamos hablando del 43% de esos 7 millones de venezolanos que viven fuera o que se han ido durante estos años, viven en Colombia. Y eso ha sido un desafío institucional en todo sentido para Colombia. Un país con una economía de desarrollo medio que, digamos, no estaba preparado para asumir una llegada masiva de esa magnitud. La gente le reclama, como sucede en los países a donde han llegado estas olas masivas, no solo de venezolanos, eso lo podemos revisar en la historia de América Latina, reclama bueno, este me está quitando el puesto, o siempre convertimos al delincuente perdón, al migrante en delincuente, ¿no? En su momento los colombianos éramos los delincuentes en el mundo, los ecuatorianos, los peruanos, ahora los delincuentes en el mundo se llaman venezolanos, ¿no? Entonces, creo que las cosas tienen que analizarse en una justa medida. Gustavo Petro sí ha puesto sobre la mesa que le hubiera gustado mayor transparencia, en el sentido de que las actas o estas llamadas famosas actas de las que Gaby, digamos, tiene mayor conocimiento. Que fue una narrativa que puso la oposición, ¿no? Porque no se Exactamente. había hablado de actas hasta que ellos dijeron, tenemos actas. Y pensamos, ok, supongamos que el sistema electoral venezolano es a través de actas, que tampoco nos queda muy claro, ¿no? Y a nadie le importaban las actas, hasta que ellos pusieron sobre la mesa el tema de las actas. Entonces, creo que la política interna ha llevado también a Gustavo Petro a este tipo de pronunciamientos. Sin embargo, y creo que esto es un punto bastante importante, él no deja de mencionar el bloqueo, ¿no? O sea, hay un bloqueo sobre Venezuela, que yo creo que en tu auditorio en SDP espero esté bastante familiarizado con este tema, sí. Que ha provocado una masiva salida de migrantes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso digo que hay que analizar en la justa medida de cada país lo que los factores internos a veces obligan, lastimosamente, a hablar sobre el tema venezolano. Venezuela se convirtió en un tema de política nacional y dejó de ser un tema de política exterior de los países de América Latina, claro, y en algunos países del mundo. Y que en otra ronda me gustaría hablar sobre la posición que tienen muchos migrantes venezolanos respecto a lo que es la democracia en otros países. Argentina es un ejemplo. Poncho, pues vamos calentando motores con este tema. Te quiero preguntar algo específicamente. Tú has sido de las personas que en redes sociales has dicho que tú consideras que defender abiertamente a Maduro puede hacer daño a los procesos de la izquierda en ciertos países, como México. Quiero aprovechar esta oportunidad como para hablar de esto, porque pocas veces tienes tú la oportunidad de platicar sobre estos temas, porque siempre te dicen que si eres chairo, que si no sé qué. Bueno, esta también es tu mesa, entonces tú también me invitaste hoy. Pero quiero preguntarte cómo ves tú eso, sí, y qué tiene que ver esto con México también. Mira, Venezuela siempre ha sido, desde hace ya décadas, como este ejemplo de, no, es que yo soy de izquierda, entonces vete a Venezuela, entonces vete a Cuba, entonces siempre, ¿no? Esta gente de, oye, me parece que el capitalismo pues tiene ahí unas cosas que se deben corregir. ¿Prefieres el socialismo? ¿Prefieres el comunismo? Es la carta fácil de las tías panistas que no te pueden decir el nombre de 3 políticos porque no saben, pero sí tienen la certeza de que izquierda es cuando Venezuela y vete para allá y todo eso. Ajá. Es la carta fácil de la oposición, de la derecha internacional. Mira cómo está Venezuela, mira cómo está Cuba, mira cómo estaban en la URSS, lo que tú quieras. Pero China nunca es un ejemplo. No es un ejemplo, o tampoco algunas políticas de izquierda de Dinamarca, la otra, no nosotros, no, la otra Dinamarca. Esos ejemplos no les gustan mucho. Les gustan otros casos que son cuentos que a ellos les gustan. No digo que estén basados completamente en mentiras, pero sí les encanta reforzar, caricaturizarlos, exactamente. Yo hace rato publicaba en Twitter, ¿qué postura podemos tener los que queremos, o sea, los que escuchamos las quejas de todo tipo de situaciones de venezolanos, el que está en el extranjero, el que tuvo que migrar, el que le va bien, al que le va mal? Oye, quiero escuchar todos y hacer yo un diagnóstico, pero me da miedo cuando empiezo a sonar como este grupito de desinformadores profesionales que se hacen bien tontos con un montón de injusticias en el mundo, con genocidios, con cosas horribles, con corrupción, que son cómplices de medios de comunicación, de medios corporativos, y casualmente el único mal en el mundo para ellos
bueno, el que esté de moda, ¿no? Ahorita es Venezuela, luego va a ser Cuba, luego va a ser Rusia. Un ratito fue Rusia. Un ratito fue Rusia. Solo esos, ¿no? Ya cambian la banderita. Ahorita van a estar poniendo su banderita en sus perfiles de X. Y digo, me da miedo sonar como estas personas que sí, decíamos ahorita, es una falacia que yo diga, mira, con tal de no sonar como ellos, no lo voy a decir. No, es muy independiente, yo tengo mi postura. Pero algo te tendría que insinuar o tendrías que decir por qué estoy repitiendo estas cosas, por qué no estoy viendo todo el trasfondo. Oye, ¿qué personajes de México, por lo menos, agarraron un avioncito con la intención de ahorita ir a salvar la democracia cuando aquí han sido sinónimos de odiadores de la democracia? Pues ya debería ser una señal esa. Y de hacer fraude. Y de hacer fraudes. Oye, tenemos a un señor que en el 2006, todo indica, y yo sí creo que hizo un fraude, que se va volando allá y dice, vamos a defender al presidente legítimo. Oye, presidente legítimo no era una frase que tú usabas para burlarte de Andrés Manuel López Obrador en el 2006, cuando él hizo lo mismo. Y digo, es que quiero hacer un diagnóstico, de verdad que me quiero esforzar, pero cuando veo a la gente que me dice, es que tú deberías decir esto. Oye, güey, pues se me quitan las ganas o se me quita... o sea, quizá tengo que dudar de mis impresiones, tengo que dudar de todo lo que no he analizado en un enorme contexto que va mucho más allá de, si votas por la izquierda, mira Venezuela. Y para cerrar, a Obama, en la primera campaña de Obama, parte de su campaña de odio o de su contracampaña era... Obama es un comunista. Claro. Ya para que Estados Unidos... Bueno, Kamala ahora. Kamala. De comunista. Exactamente. Si gana Kamala, vamos a hacer Venezuela. Si gana Obama, nos vamos a convertir en Venezuela. Entonces, esta alasraquización del análisis de todo es culpa de Venezuela y los comunistas hace que Twitter sea un trampolín de la oposición, pero también es como, oye, mira cómo opinan ellos, para yo no opinar así. Yo creo que parte de lo que plantea Poncho es muy nuevo, les voy a decir por qué. Porque desde que empezó, yo siento que México fue de los países en los que empezó a llegar muy tarde la migración venezolana. Tiene pocos años. Antes de que la diáspora venezolana fuera tan grande en México, o por lo menos se hiciera presente a través de algunos programas de música y tal, que pudieras tener contacto con personas que venían de Venezuela, la verdad es que México es un país que sabemos que no mira mucho hacia el sur. Entonces, recuerdo la campaña del 2006 de Andrés Manuel López Obrador, cuando decían que se iba a convertir en Venezuela, porque en Venezuela gobernaba un dictador. Y la gente decía, ¿quién gobierna Venezuela? Porque no tenemos idea, porque en México no fue muy efectiva esa campaña. No les interesaba lo que pasaba en Venezuela, no hizo mucho ruido. Tuvo que hacer una construcción que hicieron los medios de comunicación con el tiempo, pero además con que la gente empezó a convivir con personas que venían de Venezuela y te decían, es que en Venezuela pasa esto, en Venezuela pasa aquello. Y podría decir... Como Chávez, ¿no? Ese era sí, el eslogan. Podría decir algo, lo quiero decir, puede ser muy controvertido, pero aquí dirían que no hay nadie de Venezuela opinando sobre esto. Pero yo en cada proceso electoral que he visto en América Latina, se ha hecho viral por lo menos un video de alguien de Venezuela diciendo no voten por la candidata o el candidato de izquierda porque yo voy a recordar este video y por ahí lo podemos poner, de alguien en Argentina diciendo vengo del futuro, no voten por Massa porque vamos a convertirnos en Venezuela, vengo del futuro, se lo estoy advirtiendo. ¿Y qué tenemos hoy? Hoy tenemos a una Argentina con inflación, con hambre, con problemas de gobernabilidad y no ganó precisamente el candidato que decían que iba a ser como Venezuela. Entonces creo que parte también de tener una diáspora venezolana que es muy de derecha, es conservadora, no quiero generalizar, pero podría decir que una gran parte, invita a los líderes de las naciones y las lideresas de las naciones a pronunciarse en contra de lo que sucede en Venezuela. El caso de Boric es claro. Yo nunca he esperado mucho de Boric. Sé que sus declaraciones han sido muy lastimosas en muchos sentidos, desde Cuba hasta que ahora se está echando para atrás con el tema de Gaza. Sin embargo, creo que parte de la presión que ha tenido él para pronunciarse constantemente es intentar congratularse con los migrantes venezolanos. Pasa en Argentina, pasa en Chile y creo yo que está empezando a pasar en México, pero que es un fenómeno que tiene muy poquito. Entonces también quisiera aprovechar esta oportunidad para hablar sobre la migración venezolana y que yo considero que gran parte de la migración venezolana tiene miopía social, es incapaz de ver los procesos sociales de los que atraviesa los países. Y les preguntaría,
teniendo un porcentaje de migración venezolana importante en México cada vez más, ¿habrá cierta presión para que se empiecen a pronunciar? O sea, ahora es Felipe Calderón, que es insignificante, y Fox, que también es sus 10 insignificante. asistentes a sus Pero en el eventos. futuro podría ser un personaje importante para intentar justo ganarse esa parte del apoyo venezolano. Y dos, otra pregunta. Hablábamos en una mesa sobre Estados Unidos aquí, de que el embajador que viene de Estados Unidos fue parte de la CIA y parte de su agenda es sacar a México del Foro San Pablo y sacar a México de ese bloque progresista, del eje del mal, digamos. Estas tensiones podrían llevar, ustedes creen, en el futuro a que el gobierno mexicano deje de ser ese gobierno que decía que decidan los pueblos y se tenga que pronunciar de manera más contundente. Yo creo que hay varias reflexiones y que van a llegar justamente a los dos temas. Primero, creo que la migración ha pasado por México siempre. Son décadas de migración de nuestros pueblos del sur al norte, justamente por esta lógica del sueño americano. El sueño americano no es un tema abstracto, no es un tema que algún suramericano se imaginó y que por eso quiere llegar a los Estados Unidos. No, es parte de tener 200 años de vigencia de la doctrina Monroe vigente en América. ¿Y eso qué hace entonces? Lo que hace es ponernos a un ejemplo. Lo que hacen es decir, Estados Unidos es el ejemplo de la democracia, es el ejemplo de la buena vida, es el ejemplo de la salud. Luego podemos esgrimir toda la falacia y demagogia que lleva a esto, pero Estados Unidos se imprime en el continente desde hace 200 años como el ejemplo de lo que el resto tiene que ser. No de a gratis y no porque así lo sea, sino porque eso le permite tener una hegemonía. Y la hegemonía política de Estados Unidos en el continente americano se ha evidenciado en todos los periodos de todas las presidentas y presidentes que han pasado por esta región. Ahora, hay unos que se dejan porque dependen demasiado de Estados Unidos y hay otros que ponen altos soberanos, como Claudia Sheinbaum, como Xiomara Castro, que acaba de decir, la presidenta de Honduras, que acaba de decir, Trump, háblame más alto y te quito la base militar que tienes en mi territorio, en mi aeropuerto, que además la base de Palmerola es la base militar más grande que tiene Estados Unidos en Centroamérica. Entonces, empiezan a tensar, se empieza, y empezamos a ver entonces qué diferencia hay entre ciertos gobernantes, los unos y los otros, que sí atraviesan por un tema ideológico y de un tema también de claridad, de derechos y sobre todo de soberanía, que es una palabra que siempre tenemos que traerla y de reivindicarla. ¿Por qué creo yo que se evidencia más entonces el tema migrante? Porque Andrés Manuel puso migrantes en las prioridades del Plan Nacional. Es decir, era un tema que había sido obviado durante décadas. Llega un presidente que dice, ahí hay una realidad social, hay un tema que necesitamos atender, hay un tema humanitario, por lo tanto tenemos que entrar y empezamos a evidenciar de mayor fuerza. Y obviamente eso significa que la derecha utiliza eso como un tema de decir, es que la migración es insoportable, entonces vamos contra los migrantes. Dani lo decía hace un momento, hoy son los venezolanos. Han sido los colombianos, han sido los haitianos, hoy son los ecuatorianos. La segunda población que pasa por México, la más grande después de Venezuela, es la ecuatoriana. Muchos lo sabían, no, ¿por qué? Porque lastimosamente, ¿a quién le importa si no ponemos el punto sobre las IES? Sí. Entonces, la derecha lo capitaliza para usar lo que el mal ejemplo hace. Nosotros desde el otro lado decimos es un tema humanitario que tiene que ser parte de la política pública a tratar. Y por eso Andrés Manuel dijo, nosotros no podemos hacernos cargo solamente de los migrantes que llegan, tenemos que saber cuál es el fondo, qué está ocasionando la migración. Y para saber cuál es el fondo, entonces empecemos a hacer programas económicos que apoyen a los países expulsores de migrantes para que esos migrantes no tengan que salir de sus países. El caso venezolano, no, ni siquiera es por una condición interna, es causado por un bloqueo. Y ahí voy al siguiente tema de Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos no va a soltar el bloqueo. Y la razón más clara es que si tienes unos BRICS, el 40% de la población mundial, punteando por temas económicos, queriendo ya comercializar por fuera del dólar, planteando un tema de una nueva arquitectura financiera internacional y tienes un Estados Unidos en recesión durante los últimos 30 años que tiene que defenderse, el mayor deudor de China es de Estados Unidos, que tiene que defenderse justamente frente a esa economía, necesita ¿qué? Economía, necesita el petróleo. Y las reservas de petróleo más grandes del planeta no están en Medio Oriente, no, están en Venezuela. Y si tú tienes entonces un país con un gobierno que nacionaliza y que dice, a ver, estos recursos son para Venezuela, entonces, ¿qué crees que va a pasar? No hay mucho arte. El asunto es que esto no se lo debate, no se lo pone. Entonces, parecería que Estados Unidos quiere devolverle la democracia al pueblo venezolano porque tiene un dictador. No, el asunto está bajo tierra.
y bajo tierra es lo que necesita justamente Estados Unidos para poder sobrevivir a la competitividad de la nueva arquitectura financiera internacional. Entonces yo creo que en ese sentido, y lo que decías, Estefanía, de decir, bueno, ¿hasta qué punto entonces llegamos a soportar, digamos, esta comprensión de lo que es la geopolítica y realmente cómo se está moviendo el tema regional a la presión de que un presidente o una presidenta termine diciendo, aunque no lo creo, pues bueno, no, es que yo creo que esa es la lucha que hemos tenido desde inicios del siglo XXI y creo que al contrario, mientras Estados Unidos más aprieta, lo que ha encontrado es mayores voces soberanas. Obviamente, otros cuantos, que son los que están haciéndole Boric, Noboa, Boluarte, los Bolsonaro, que está disputando un Brasil, los que están disputando las próximas elecciones, que recordemos que este año tenemos 4 elecciones presidenciales, Ecuador, Bolivia, Chile y Honduras. Entonces vamos a tener siempre este forcejeo, que nos motiva también a la izquierda o los representantes progresistas el decir, a ver, debe haber un parteaguas. O es eso, o la vida o la muerte, o la migración o mejores condiciones de vida para nuestra gente en territorio, o una economía soberana o una dependencia total de la economía del hegemón continental. Y ahí pues, lo hablábamos en el primer panel, es esto, ¿dónde te ubicas? Entonces, vuelvo a repetirlo, midamos cuáles son nuestras necesidades comunes, cómo vamos a tratar esto de tema regional. Por eso aplaudo la decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum junto con Xiomara Castro de convocar a una mesa regional para el tema migratorio, porque es desde ahí donde se debe tomar. Y ahí van las grandes diferencias de los gobiernos que tenemos en la región. Claro. Dani, ¿ves a México desmarcándose de Venezuela, digamos, en este proceso? La presidenta dijo que irá una persona que representa a México. Eso quiere decir que va a haber presencia mexicana y que por lo tanto valida los resultados de la elección y a Maduro como mandatario. ¿Ves algo de esto? Y después pasamos a la ronda de Edmundo, porque a mí me interesa mucho hablar de eso. Bueno, yo creo que la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido muy consistente con cómo se ha manejado la política exterior mexicana durante los últimos años, que es respeto a la soberanía y a la decisión, a la autodeterminación de los pueblos, y creo que esa va a ser la posición que siga manteniéndose con Venezuela. Esto ya pasó en 2019, o sea, lo vemos en cada elección en Venezuela. Vamos a estar semanas hablando sobre lo mismo, sobre lo que pasó en Venezuela, sobre el video de María Corina Machado que graba en un parque después de que la soltaron de un según ella, secuestro. O sea, a ver, la inteligencia, o sea, la represión en Venezuela es tan dura, tiene una inteligencia tan dura que es capaz de ejercer una represión tan cruenta, y resulta que María Corina Machado graba un video en un parque, en una voz baja, donde nadie la va a ver. O sea, frente a esas estrategias estamos. Entonces, creo que ahí Claudia Sheinbaum va a ser bastante consistente y congruente con lo que ha sido la política exterior mexicana. Yo quisiera retomar un punto solamente para hacer énfasis, y creo que hay algo muy cierto en lo que tú decías. Les importa la migración venezolana por quién es Venezuela o por quién está en el poder en Venezuela. ¿A quién le importa la migración de los haitianos? ¿O quién alza la voz por la defensa de los haitianos? Como en Haití no hay petróleo, como en Haití no hay oro, como en Haití, pues básicamente no hay ningún recurso de importancia para el resto del mundo, a nadie le importa el tema de los haitianos. Y en ese sentido es que se ha movido la migración. Ahora, yo sí creo que el continente de alguna manera, o al menos los gobiernos, ciertos gobiernos se van a tener que ir articulando de otra manera frente a las ya deportaciones masivas del gobierno de Donald Trump, a pesar de que todavía no está sentado en la silla presidencial. Y ahí México ha sido quien ha encabezado ese tema en la región. Tenemos una respuesta de la presidenta Xiomara Castro muy digna, muy soberana respecto a, bueno, ¿me quieres devolver 500,000 hondureños? Pues me sacas de aquí tu base más grande militar de Centroamérica, que es la base de Palmerola, ¿no? Y en esos tienes Guatemala, El Salvador, evidentemente con otro manejo por evidentes razones. Creo que son mujeres las que en este momento han sido las más vocales. Justamente son dos líderes de la región, Sí. Eso no es fortuito, quienes se han adueñado del tema, y por ahí países como Colombia, países como, bueno, Ecuador, no sé cómo lo vaya a hacer, pero países como Perú, que afrontan esos mismos problemas de compatriotas migrantes en Estados Unidos que viven ahí de manera irregular o que están indocumentados, pues van a tener que sentarse sobre la mesa. Inclusive países como Panamá, ¿no?
cuyo presidente es completamente proestadounidense, ¿no? A pesar de que hoy está defendiendo el Canal de Panamá y bueno, está bien, es una respuesta soberana, pero está completamente, y estoy segura que va a estar completamente entregado a los designios de Donald Trump. Una de las sorpresas era Bukele, porque me parece que Bukele, que tenía una buena relación con Estados Unidos, por lo menos con el sector conservador, ha sido también de los que se ha conflictuado con Trump, porque fue Trump el que dijo, sí, se las da de muy compañero y también de que supuestamente está transformando El Salvador, pero nos tiene lleno de salvadoreños. Y ha ido ahí, para mí fue una sorpresa la respuesta que dio, porque creo que también ahí va a haber que hablar con Bukele en algún momento. Sí, claro, pero si tú, por ejemplo, te pones a revisar los acuerdos, el FMI les acaba de otorgar un préstamo millonario y a cambio les exigió que el Bitcoin ya no podía ser una moneda oficial. Entonces, Eso es Bukele, sobre micrófonos o con los micrófonos sobre la Claro. mesa, aquí nos podemos decir tal por cual, pero resulta que por debajo sí es donde se cocinan los grandes acuerdos y eso es realmente Pero lo que tiene importa. que ver con Y lo dinero, que- además. Por Que tiene que supuesto. ver con dinero. O sea, mira, en el caso de Bukele, para cerrar, digamos, no volverlo parte central de esto, solamente decir, Bukele reformó la Constitución para quedarse de presidente. No dijo nada, Ajá. ¿no? Entonces cuestionamos Venezuela, que va a Pero ahí elecciones. no hubo Entonces, problema, ya. aquí también hubo estado de Porque ese excepción. dictador sí les gusta. Claro. O sea, Claro. es un dictador, pero es su Dictadores dictador, cómodos, ¿no? Claro. Es mi Claro. dictador. No Ya, tiene, es no tiene mío. amigos. Es mío. Poncho, Para- quería preguntarte... Nada más, antes de la pregunta, yo creo que esta relación de los 100 días que lleva la presidenta Claudia Sheinbaum se parece mucho a lo que hizo AMLO en todo su sexenio, el expresidente AMLO, con el tema de, ok, evidentemente yo tengo una preferencia de izquierda. Cuando yo veo que hay golpecitos en diferentes países de izquierda, le digo a los líderes que están siendo violentados o perseguidos o con golpes de Estado, vénganse para acá los cuido, pues porque soy de izquierda, pues son mis amigos, ¿no? Es como una... Yo entendía eso en los tiempos de AMLO y lo estoy viendo ahora en los días de la presidenta Claudia, que es... No tengo ningún pudor. Soy una presidenta de izquierda. Soy un Aunque presidente AMLO decía de izquierda. que era humanista. Humani- Siempre fue muy humanista. claro. Creo que Claudia viene más de los movimientos sociales universitarios que han sido vinculados a la izquierda. Y dice, no me voy a quedar viendo cómo le hacen un golpe de Estado no sé, en Perú, pues vénganse para acá, ok. Pero le decían los más izquierdistas, ok, va, condene lo que está pasando en Medio Oriente, ok, va, rompa relaciones con un buen de gente, ajá, condene a a ver, declárale esto. Y que dicen, que decían, no, amor y paz. Entonces yo creo que ha sido un actuar diplomático, sí de izquierda, pero muy pragmático, porque también pues, el vecino del norte sigue siendo quien sigue siendo. No vas a decir maldito, bueno, no lo voy a decir aquí para que no desmoneticen, pero la frase de Chávez, no vas a decir, Maldito Estado. bueno, aparte de... Maldito sea el Estado de Israel. Aparte de eso, no vas a decir lo de Lo malditos bloqueamos. yanquis de Mecht, ¿no? O sea, no lo vas a decir, pues porque es tu vecino y porque tienes inversiones. Yo entiendo que es una izquierda, quizá algunos decían, qué tibio salió, qué tibias salieron. Pero también rompe con esta idea horrible que quieren poner los panistas o los sectores de derecha internacional entre izquierdistas, aplauden sus dictaduras, ¿no? Entonces, pues yo no he visto eso, Permítame jugar a la abogada ¿Del diablo? del diablo, o sea, quien sea en esta mesa el Échame. diablo, pero Yo soy un ejemplo, yo creo, para mí no. Para mí el gobierno del presidente López Obrador en ese sentido va a ser muy diferente al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y era lo que te quería preguntar. Uno creo, de las convicciones más fuertes que tiene el presidente, tiene el expresidente Andrés Manuel, es que ya no hay que decirle presidente, aunque yo de todas maneras le digo presidente, era sufragio efectivo, no reelección. Y la idea de que Porfirio Díaz había sido efectivamente un dictador. A mí me parece que siempre en la congruencia que tenía el presidente y en la manera de que todo lo que hacía eran símbolos, pronunciarse respecto a una persona que ha gobernado más de una vez iba un poco en contra de lo que él pensaba que estaba bien y que era que los mandatarios tenían que gobernar un mandato y luego retirarse. Para mí era eso, más que el hecho de decir no me voy a pronunciar porque me interesa lo que pasa en Estados Unidos o porque le quiero hacer el caldo gordo a la oposición. Para mí era que él tenía una manera de ver la política
algunos ejes, y uno de esos era la no reelección, y demostrar que como él había sido ya víctima de una campaña que decía que se iba a reelegir, y que de hecho los más enojados porque no se reeligió, pues es la oposición, que todos los días dicen que todavía vive en Palacio, porque están muy enojados porque de verdad no siguió gobernando. Les echaron a perder su telenovela, ¿no? Sí, Ya estaban y están imaginándose muy la tristes segunda por eso. temporada. Parte de eso yo creo que era esa idea de que no iba a apoyar a personas o a líderes que quisieran seguir gobernando. En esto, Poncho, yo te preguntaría, ¿tú qué opinas sobre un sector de la izquierda que piensa que, insisto, de las cosas que se ha publicado en Twitter y así, que piensan que a lo mejor era momento de Maduro de decir, bueno, ya no voy, tengo otros cuadros políticos, que vayan ellos y así me evito seguir siendo señalado por el resto del mundo? Yo tengo respuestas a esto, como las tengo en Cuba, pero quisiera preguntarte. Así me gusta que me comprometas, Estefanía Veloz, que arriesgues mi carrera como analista. No. Así me gusta. Al contrario, es Te lo porque agradezco. lo que quiero es que brindes luz sobre cómo se ven las cosas también. Todo tiene que ver con todo, dice Cristina Kirchner. Es de México, y la idea que tenemos aquí en la no reelección. Voy a intentar brindar luz, aunque no medio pagado en algunas críticas de esas, pero intento ser congruente. Yo sé que no a veces no se puede tanto a veces. Así como la verdadera crítica, la más fuerte, la crítica en contra de AMLO, venía de AMLO, ¿no? Porque ponías al AMLO del pasado con el del presente, que me parece alguien decía, estás criticando a AMLO. No, y, bueno, sí, también a la oposición, porque la oposición no tenía nada que criticar a Andrés Manuel, no tenía cara para hacerle nada. Entonces era AMLO contra AMLO. También creo que la verdadera crítica es de la izquierda contra la izquierda. O sea, yo sí creo mucho en la simpatía crítica. Y me parece que ya era momento de que Maduro dijera, a ver, ya tengo muchas cosas encima, ya... Es como... Y no voy a hacer ejemplos locales para que se entienda. Sí, vamos a ejemplos Para que locales. se entienda algo. Ayer a la excandidata del PRIAN, Xochitl Gálvez, le dijeron excandidata del PRIAN, y sabe tanto que la marca del PRIAN está tan quemada que no quiere, digan, claro. que no me digan PRIAN, no me digan, porque está consciente de eso. Maduro tendría que saber también cómo hay marcas que ya están quemadas y que dices, por el bien de un proyecto político, le podemos cambiar la cara a este proyecto, a esta misión, a esta revolución, como tú quieras. Yo sí creo ¿Crees que va por eso ahí. no vino la toma de posesión de la presidenta Claudia Sheinbaum? No sé si vaya por ahí, no creo que vaya... No, yo creo que son cosas diferentes. No sé si tenía planes o usted estaba viendo algo, Netflix, algo ahí que dijera, no puedo ir. Pero yo sí creo que era momento de eso. Yo creo que la izquierda en general tenemos que ser más inteligentes a la hora de comunicar y actuar, porque dices, ya tienes a todo este grupo mediático encima. Tienes que saber cómo destruir sus narrativas al momento de responder. Ellos se encargan de que, la maroma de toda la izquierda es culpa de los yanquis, ¿no? Y aunque sí sea la culpa de Estados Unidos, porque está comprobado, supongamos, no sé, digamos que Maduro tiene un documento completamente real en el que se demuestre que hay una campaña de Estados Unidos en contra de él de X tema, y alguien de CNN o de alguna cosa gringa, llegan y le dicen, oiga, señor Maduro, ¿por qué le echa la culpa a los Estados Unidos de tal cosa? Y aunque Maduro tuviese la razón, si él sale a decir, es que es culpa de los yanquis, ¿ya ven cómo sí está loquito? ¿Ya ven cómo le echa la culpa a todo? Y tiene que haber una manera mucho más estructurada, inteligente. Yo sé que es una misión muy difícil, pero es como, ¿cómo cambio cara al proyecto? Ok. ¿Cómo comunico distinto? ¿Cómo no me pongo de pechito? ¿Cómo no digo lo que ellos quieren que diga? Sí, ¿Sabes? sí. Entonces creo que sí era momento de pues cambiarle algo al proyecto. Retomemos este punto de Poncho, las invito, porque es verdad que ha habido últimamente muchos memes que vienen de Maduro. Yo la verdad soy fan de los memes de Maduro, tengo muchos stickers. Uno de esos es el del WhatsApp, ¿no? Cuando decide eliminar WhatsApp. Yo leí a algunas personas que se dedican al análisis de Venezuela, y creo que o lo que decían, que cuando se hablaba del fraude electoral y tal, pues es la política del absurdo, un poco, si el argumento es absurdo respecto a que se perdieron las elecciones, pues también dentro de decir que hubieron personajes que intervinieron en las elecciones, como ya se ha también dicho que han intervenido en otras elecciones. Pero tú decías que hay cosas que dan risa un poco de Nicolás Maduro. Yo quería preguntarles a ustedes si esto también abona a esta idea caricaturizada de lo que son, pues, los personajes que no deberían estar gobernando en este momento,
¿Qué tan real es eso y qué tanto es clips como los que ha hecho el de forma del presidente Andrés Manuel López Obrador? Que si te quedas con esos clips, piensas que Está improvisando su algo gobierno, está extraño ahí. Claro. ¿Ustedes creen que también esa parte de los memes juega un rol importante en que la gente conozca a Nicolás Maduro? Para un poco bajarle al tono de la conversación de Venezuela. Para que me lo pongan más fácil a mí también. como lo está haciendo. No, porque además lo que planteas es así, o sea, a ver, estamos enfrentando, decíamos, una campaña comunicacional internacional brutal, brutal. Y eso tiene su fondo. Ahora, para no caer al fondo, Estefanía decía, bueno, hay quien interfiere directamente en campañas electorales, hay que ponerle nombre y apellido. El que ganó las elecciones en Estados Unidos es Elon Musk, la persona más rica y poderosa de este continente a través de Trump. Entonces hay que ver también qué intereses es de los que tiene, tanto en el litio, del triángulo de litio en el sur, como del petróleo, y su afán de seguir capitalizando su tema de un emporio que no tiene límites y que no va a tener fin. ¿Qué lo ha hecho con Bolivia? Ya lo Lo ha ha hecho hecho con Argentina. Ya lo ha hecho, ya ha estado ahí. Y es uno de los grandes decisores y de los grandes inversores. Entonces, yo digo, si a este personaje al que tú le miras, pues maneja los medios de comunicación y las redes sociales y no es nuevo que sepamos que WhatsApp, Facebook, Instagram, etcétera, pasa siempre por un aparataje de inteligencia regional, en donde los comandos y los algoritmos te dicen exactamente qué está pasando en toda la región, en cada país. Entonces, ¿cómo tú haces desde un país, que además con bloqueo, etcétera, vas a tener control? O sea, nadie te dice que en China tú vas a China y pues no tienes el uso del 80% de las plataformas que tenemos en América Latina. Ah, pero no son dictadores. No, son mecanismos de construcciones y de control, porque un gobierno, el Estado, para eso está también, para controlar. Y quería preguntarte también, tú decías, que aprovecho para que nos cuentes esta anécdota, de que tú estabas en algún momento en la toma de posesión hace, ¿cuántos años dijiste? No, el año anterior. El año O sea, anterior. eso en todos, pero el año anterior En particularmente Venezuela, estuvo... Tranqui, todo bien, digamos como observadora, y te empiezan a mandar mensajes de, ¿qué está pasando? Hay un caos, cuidado con la seguridad, pero tú estabas viendo una realidad totalmente diferente dentro. Sí, porque además tú vas y no es que vas al hotel y del hotel al CNE, no, te llevan a las colonias, a los barrios, digamos, a que tú observes, evidentemente, cómo va el proceso. Que si ves alguna irregularidad, que tú puedes anotar en un papelito, todo lo que hacen los observadores, en este caso los acompañantes electorales, porque también yo creo que el observador pues juega ese rol de que te voy a observar. Yo prefiero siempre decir los acompañantes electorales, siempre en respeto de las autodeterminaciones de los pueblos. Y claro, la noche de la elección, donde ya dicen, bueno, vamos receptando los números y tal vez aquí valga la pena el tema de las benditas actas. Cuando tú vas resaltando el tema de los datos y dicen, no, pues esto ya es irrefutable, hay un ganador, pues vamos entonces a la noche del triunfo. Y todos, en el triunfo, no sé qué. Además que yo no sé cómo Venezuela, bueno, sí sé cómo, pero Venezuela tiene una gama artística que es imparable, incansable, inagotable. Entonces ya íbamos teniendo los 20 artistas en tarima. Y cuando yo en esas, pues agarro el teléfono y veo mensajes de mi mamá, de mi papá, de mis tías, de mis amigos, como, por Dios, cuídate, no salgas del hotel, resguárdate, les pusieron policía. Y yo así como, ¿qué está pasando? Me había desconectado las redes. ¿Qué estoy haciendo, no? Ajá, como me había desconectado las redes y no vi que realmente mientras en Venezuela pasaba otra cosa, afuera en el internacional, decían que el gobierno está reprimiendo, que hay muertes, que ya hay zonas que no puede salir. O sea, era un incendio internacional. Cuando adentro tú veías que además no habían pasado irregularidades, cuando más la oposición había tenido la oportunidad, y ahí cómo funciona un poco el sistema, porque además es chistoso ver cómo muchos dicen, no, el sistema electoral venezolano es casi inviolable, pero hay fraude. A ver, ¿cómo es esto? Bueno, es que el sistema venezolano, si a mí me preguntas más allá de cercanías o lejanías, etcétera, el sistema electoral venezolano, y yo que he estado en varios procesos electorales de varios países, es casi inviolable. Tú vas como ciudadano, pones huella, te verifican, sacas foto, votas manual, votas digital. El digital te sale tu voto.
tú verificas tu voto. Con tu voto verificado vas y pones en las urnas. Luego esas urnas son contadas. Luego son recontadas con el órgano electoral. Tienen 40 filtros reconocidos por organismos internacionales para garantizar la transparencia de un proceso electoral. Entonces, literalmente es uno de los programas tecnológicos electorales más avanzados que puedas tener en garantía de transparencia. Ya, ¿qué pasa con las actas? Porque la oposición decía es que no hay las actas y si no hay las actas, pues entonces no sirve, están haciendo fraude. El tema es que no existen actas. Lo que existen son los votos que no van a un acta, sino al sistema del Consejo Electoral. Eso está bueno, que nos expliques cómo funciona el sistema electoral, porque justo decía Dani que la narrativa de las actas fue de parte de la oposición. ¿Hay actas o no? ¿Cómo se vota en Venezuela? ¿Cómo funciona? La Constitución venezolana lo que te establece es que al ser un sistema digitalizado y en ser un sistema avanzado, no necesitas de la manipulación, que ahí es donde se dan los actos de fraude, de la manipulación del ser humano sobre el documento. Todo esto entonces va a un sistema integrado donde el CNE, que es el órgano electoral, tiene el control sobre todos los datos que van ingresando territorialmente después de que el ciudadano o ciudadana pasó todo este proceso de los 40 filtros que les menciono en el tema del otorgamiento del voto. Cuando María Corina Machado lo que dice es que además ella era la candidata, no González, que le vemos casi sin poder ni caminar, perdón, pero es que son condicionamientos básicos. Con Dani decíamos, no es un Guaidó o un Capriles que salían con toda la fuerza. No, tenemos un señor, pucha, que además con duras puede sostenerse o hablar. Era Corina Machado la que incluso cuando González iba, ¿no? Y decía, yo pienso... gracias. Bueno, el plan de gobierno es no sé, o sea, y veíamos eso en la televisión. Claro. Y bueno, era Corina Machado la que después de la elección dijo, es que yo puedo ingresar al sistema electoral y miren, no, las actas. Bueno, cuando pasó esta denuncia de la derecha venezolana de que supuestamente había fraude en las actas, el gobierno dice, dispongo al Tribunal Contencioso Electoral que haga una auditoría y que verifique el tema de las pruebas del fraude. El gobierno dice, bueno, ok, asumamos que lo que dice la señora es real, tome órgano electoral. Se hicieron las audiencias, se presentaron todo el sistema, todos los datos del CNE, y la oposición jamás fue. González tuvo que hacer el quite de lo que había garantizado Machado, porque no tenían pruebas, no había actas, era un sistema paralelo trucho, es decir, hubo demasiadas irregularidades, que eso es lo que no se comunica, no se informa hacia afuera. Entonces, hacia afuera, lo que nosotros queríamos, perdón, Dani, era ver un documento que te diga acta, Nicolás Maduro, 1, 2, en palitos. No sé cuántos millones de votos. No, eso no existe y no va a existir. Pero, obviamente, la oposición o dentro de los 10 candidatos que hubieron, que solo uno reclamó el fraude, los otros, pues dijeron, pues ya, ahí está el sistema. De esos, no me acuerdo, Dani, 6 estuvieron en la lectura de resultados por el CNE, sentados en primera fila. Es decir, hay que poner eso, pero sí decir que el tema legal, constitucional, procedimental, pues obviamente actúa de esa forma. Entonces, que te digan que hay un sistema que es casi inviolable y que luego te digan fraude es una contradicción y ya ha demostrado pues, que no existe, tal cual. Dani, nos tardamos en llegar a ti en esta ronda, pero retomando, porque tú también estuviste en las elecciones pasadas de observadora, y antes quería decir que no me estaba riendo cuando dijiste lo de que el mundo le cuesta trabajo hablar y caminar, pero es que hoy en la mañana vi un meme donde se reunió con Biden, que de hecho no se reunió con Donald Trump. Dios, imagínate esas y decían, dos imágenes. Decían de qué iban, decía de qué iban a hablar ellos dos si llegaron a juntarse como a hacer declaraciones seniles, no sé, eso decía el meme, no lo estoy diciendo yo, pero me acordé no debe de estar eso. muy lejos del meme de la realidad. Me reí. Un crossover muy extraño. Me reí mucho, porque además, bueno, vale la pena mencionar que no se reunió con Trump y eso lo hace más interesante todavía. Sí, no, me parece curioso. Y el rechazo a muchos presidentes de la región en recibirlo en sus países respectivos, ¿no? Que claro. También fue un tema interesante. Y que además parece que no le fue suficiente a España y por eso se salió de España y decidió ir a Estados Unidos. Y luego fue a Argentina, o sea, sí anda de gira el mundo. Daniela, tú estuviste de observadora, ¿qué fue lo que viste en la elección? Y también, habiendo visto eso, ¿qué opinas sobre la toma de posesión? Si en realidad va a ser una
un reflejo de lo que viste tú en la elección. Pues me sumo a los comentarios de Gaby. Las elecciones en Venezuela suelen transcurrir de la misma manera, ¿no? Un ambiente previo, bastante tenso, fuera de sus fronteras, ¿no? Que se hace más grande a través del uso de las redes sociales. Creo que, por ejemplo, este tema de los memes, que nos parece bastante divertido, ¿no? Porque a veces sí son divertidos, hay que decirlo, Sí. hacen parte de una narrativa mucho más amplia de minimizar en la mayor medida posible no solo al presidente Nicolás Maduro, a su gobierno, sino al pueblo venezolano. ¿Por qué digo esto? La imagen que tenemos de María Corina Machado es de una gran líder, una mujer valiente, que habla inglés perfectamente, como si eso fuera un gran requisito para dirigir una nación, ¿no? Pero hay gente a la que, como dicen ustedes, los mexicanos, les mama, ¿no? Sí. ¿Qué no se dice detrás de ese meme de la candidata perfecta? Que, como dijo Gaby, la candidata no es ella, pero parece. María Corina Machado hablaba de la necesidad de que el ejército estadounidense invadiera Venezuela, ¿no? Y le tocó recular porque el pueblo, o sea, ¿qué cree que está hablando, no? Y de cómo era necesario entregarle, después de que ha sido una lucha por décadas del pueblo venezolano, nuevamente el petróleo a instituciones privadas para que lo manejen, ¿no? Esos son los tipos de pronunciamiento detrás de la brillante o esa gran líder que se muestra en las redes sociales, que es María Corina Machado. ¿Y cuál es la diferencia entre ella y Guaidó, tú dirías? ¿Sí hay una diferencia de carácter? O sea, porque dicen, es que María Corina no es Guaidó. ¿Por qué? Yo creo que además, en este sentido, la Carta de la Mujer le ha servido mucho más a María Corina Machado, ¿no? Y ahí es cuando decimos, bueno, cuerpo de mujer no significa perspectiva de género. Ahí está el claro. Sobre todo porque es muy conservadora. Súper conservadora, Sí. ¿no? Ese es el claro ejemplo. Y creo que ha logrado un mayor reconocimiento, al menos en los medios de comunicación, que lo que significó Guaidó. Guaidó, en el momento en el que se para en el puente y se dice soy presidente electo de Venezuela, creo que perdió bastante los mejores memes para el respeto de la vida. del mundo. Ahora, ¿a qué voy con el tema de los memes? A mí sí me parece, en cierto sentido, también un irrespeto al pueblo venezolano, y es que les duele ver que Nicolás Maduro se parece más al pueblo venezolano que María Corina Machado, y esa es la realidad, y por eso es que no les gustan los presidentes de izquierda, porque se parecen más al pueblo, pero nos encantan las familias presidenciales aspiracionistas, y María Corina Machado con sus 3 hijos güeros, espectaculares, ¿no? Según la sociedad, según los estándares hegemónicos. Como muchos líderes Sí, de la oposición, por supuesto, ¿no? Salen como fuertes. Parece panista, la familia panista, ¿no? Sí. En Venezuela, Sí, totalmente. pero resulta que Nicolás Maduro habla, baila y se parece más al pueblo venezolano en gran medida que una persona como María Corina Machado, y eso no les gusta, y eso hay que ridiculizarlo, y eso hay que llevarlo al extremo. Si uno escucha un discurso completo de Nicolás Maduro, si se toma la molestia de huir del pajarito de Twitter, del pajarito este que le habló siendo Hugo Chávez, porque además desde México y siento que desde ciertos países es difícil a veces entender este carácter como caribeño de ciertas regiones de Centroamérica y del sur de América Latina, que no lo comprende porque no hace parte de su idiosincrasia, no están familiarizados con ella. Entonces, si revisas ese discurso completo, les aseguro que la perspectiva y la opinión va a ser otra, ¿no? Hay gente que le critica a Nicolás Maduro que es un pésimo comunicador, para nada. No tendría el apoyo, al menos una base tan fuerte, que es casi la mitad de la población, en Venezuela si fuera un pésimo comunicador. O sea, dentro de Venezuela es un gran comunicador. No, es que afuera también. Lo que pasa es que si tú a mí en un discurso me sacas la peor parte donde me equivoqué, conté una anécdota, canté, bailé, y eso es... Tú sabes lo fácil que es construir una narrativa. Ha sido muy ¿no? divertido, sí. Por sí, supuesto. sí. ¿no? La de que me parta un rayo. Pero escúchenlo con Diego Ya. Rosarini, pues es otra Claro, cosa. entonces... A mí me encantó esa Por ejemplo, entrevista. vean esa entrevista, no le vamos a hacer cuña, no sé si se A puede. Diego ¿no se Rosarín, puede? pues Sí es se- YouTube, está es bien. compa, Ah, es bueno, compa. ok, es Ven. compa. Yo no, entonces- yo no he Es visto que la esa entrevista es muy A mí buena. me En pareció realidad, una gran es Lo una voy de a las ver. Y mejores. de hecho he escuchado a mucha gente que después de ver esta entrevista dice, ay, mira, no había pensado de esa manera sobre Nicolás Déjame Maduro, agrego a ¿no? mi lista. A ver, entrevista Entonces, de Diego con... pues yo creo que por ahí va, Sí, también, sí. va también la cosa. Creo que va a pasar lo mismo ahora, volviendo al tema de la elección. Se van a calentar las redes, se van a calentar los medios de comunicación, las mesas van a estar llenas de personas expertas en Venezuela, ¿no? Ya sabes, las redes son expertas un día de una cosa, un día de otra cosa.
Finalmente va a regresar la calma, se necesita el petróleo de Venezuela. Ahí, perdóname, pero no hay dictador que les guste o no les guste, que sea más importante que eso. Viene Donald Trump, que ante todo es un negociador y necesita ese petróleo, así que en ese tire y afloje de eres un dictador, no quiero a tus migrantes, delincuentes, pero necesito tu petróleo, es que se va a mover esa relación y eso es lo que va a pasar el resto de los próximos años. Ya para inaugurar la última ronda, yo coincido contigo, Daniela, porque creo que finalmente no sé si Trump vaya a comprar la idea de lo que es la democracia para el Partido Demócrata. Yo creo que Trump sabe que los países luchan por sus propios intereses, sabe que necesita negociar con ciertos países y además el trato que se le da a la migración venezolana no es la misma que se le da a la mexicana, no es la misma que se le da a la colombiana. Por lo tanto, creo que puede haber un diálogo como el que hubo con Kim Jong-un en su momento, con el que hubo con Putin. Creo que Trump no se va a comprar esa disputa que se compraron los demócratas por ser el policía del mundo y de querer llevar la democracia liberal, supuestamente, al resto de los países, y por lo tanto se puede poner interesante, pero vamos a ver qué es lo que dice. Creo que estas 24 horas van a ser fundamentales para ver qué dice él o su equipo respecto a eso, porque es verdad que tiene más cubanos cerca que venezolanos. Entonces creo que sí, en el tema de Cuba no va a haber mucha negociación, y muy desafortunadamente para el pueblo cubano, pero creo que en Venezuela puede haber sorpresas y puede ponerse interesante. Sí, también Maduro decide no empezar a confrontarse también de entrada con Trump, sino pensar en tenemos intereses en común, y una es el oro negro, que es bastante importante, sobre todo en este momento. Poncho inaugura la última ronda de esta mesa de Telesur, ¿no es cierto? Pero de esta mesa, de Sur a Norte. Sí, de este medio alternativo, ¿no? De estas posturas distintas. Yo quiero hacer una invitación a la gente que se hagan su propia convicción, que no está mal pensar distinto, no está mal cuestionar a alguien con quien simpatizas, ¿no? Tampoco está mal escuchar la versión de alguien que siempre te ha caído muy mal, que dices es que en todo estoy en desacuerdo contigo, voy a escucharlo. Eso no quiere decir que te van a convencer, pero que digas, esto me convence, esto no, hay un punto en el que medio coinciden. Como dije iniciando la mesa, hay un momento en el que yo digo, ya no me está gustando que estoy yo repitiendo o sonando como esta persona que sé que no le interesa la democracia porque tengo 4 años leyéndolo y sé que odia la democracia. Entonces cuando lo veo, Felipe? no sé, no, uno de los muchos, ¿eh? Bueno, ¿cuántos rosados no salieron? Rosados digo no por temas de la piel, sino porque se vestían de rosa, o quién sabe, salían y decían que la democracia no se toca, no sé qué se toca, al mismo tiempo que la mayoría de mexicanos son tontos porque eligieron a un gobierno estúpido, bla, bla, bla. Bueno, entonces no les gusta la democracia, ¿no? Y dicen que son víctimas del autoritarismo porque hay mayoría en las cámaras. Bueno, güey, es que, perdón, así funciona la democracia. Entonces, para ellos democracia es cuando no gana Morena. Y esa misma gente que defiende la democracia son los que hoy dicen hay que defender la democracia en Venezuela. Pues ya debería decirnos algo eso, ¿no? Okay. Entonces, yo os invito a la gente a que digan, ok, más allá de eso, escuchar todas las versiones. Es un tema muy complejo. Bueno, más bien semanas después de que fue la elección en Venezuela, esta última, había gente que, como saben ellos que yo abiertamente soy de izquierda, me decían, ¿por qué aquella vez que defendiste a Maduro y que no sé qué? ¿Cuándo, güey? Sí, porque tú eres de izquierda. ¿Cuándo, güey? O sea, tú nunca has defendido a Maduro. Yo nunca he salido a defender a Maduro. Yo intento que hasta que no me ultraconste algo, no voy a argumentar. Hasta que no termine de decir, es que me consta, yo lo vi, yo lo sé. Digo, en lo que llega brincando el empirismo a algún tema ahí de comprender o que te conste o que estés convencido de lo que estás defendiendo. Y también no me gusta darle armas a la oposición. Porque te sacan un tuit en el que, mira, como en esta ocasión Poncho dijo que hay que respetar, supongamos, las palabras de Maduro, por lo tanto también dice que otra cosa que dijo Maduro es cierta. No hay que tenerle miedo a la oposición, uno tiene que decir lo que quiera decir. A mí no me da miedo, me da risa. El tema es que, ¿para qué ensuciar más la conversación? O sea, mi tema no es que tengan la razón, el tema es que ensucian la conversación, te ponen filtro, no escuches a este chairo, no escuches a este izquierdista. Es más, vamos a hacer una mesa de gente de oposición que decimos que no somos oposición porque somos completamente imparciales, un periodismo neutral objetivo, y digamos lo tontos que son los 4 chairos que están aquí
diciendo lo que nos inventamos que ellos dijeron. O sea, ese es como, ¿para qué les damos armas? Esa es mi única reflexión, plan de cómo hacer un análisis de temas tan complejos desde la izquierda. Gabriela. Yo creo que para cerrar ya y agradecerles por esta mesa que me parece que es fundamental para estas rupturas y las otras caras de la moneda. Claro. Yo al inicio decía, a ver, pues ¿por qué defender o por qué no atacar en todo caso? Ya, ¿por qué no atacar? ¿Por qué no caer en esto? Y es porque hay hechos pragmáticos. Y quienes hemos pasado por gobiernos, yo fui funcionaria del gobierno de la Revolución Ciudadana de Rafael Correa en Ecuador y nos dimos la misma pelea, ¿no? Es decir, tenemos un montón de errores, porque el único que no comete errores es el que no hace nada. Y como hacíamos muchas cosas, claro que tenemos errores. Pero es que además la derecha y los medios de comunicación se ensañan en los errores para ocultar las cosas buenas que estás haciendo. En el caso venezolano particularmente, tomar en cuenta que es una de las poquísimas economías regionales que crece, a pesar de un bloqueo. No crece Ecuador, crece Perú, no crece Bolivia, es más, no, empeora en la situación económica, crece Venezuela. Y eso es como, ¿qué? ¿Cómo que Venezuela crece? Bueno, Venezuela crece económicamente aún con bloqueo. ¿Y es por qué? Porque además aprovecharon el tema del bloqueo, digo, lastimosamente, que no debería ser aceptado un bloqueo, para cambiar su matriz productiva interna. Si antes del bloqueo importaban el 80% de los productos de la canasta básica, hoy con bloqueo producen el 80% de los productos de la canasta básica. Entonces, al reconfigurar la economía local, permites entonces un combate más eficiente al tema de la inflación o de todo lo que está pegando en nuestros países relativamente. Entonces, es una economía que crece por aún encima los indicadores que planteó el propio Fondo Monetario Internacional para inicios de este año o el Banco Mundial. Parece que crece como 3.4%, lo que es una locura pensando en la economía de los otros países. En Navidad, solo en Navidad, se generaron 232 millones de transacciones a través del comercio electrónico, que es una de las apuestas que hizo justamente Venezuela para poder saldar el tema del bloqueo. Lo que esos datos ya nos dicen es cómo está pasando prácticamente o cómo está ocurriendo la economía local. Es uno de los países más avanzados con temas de igualdad de género. Increíblemente afuera dicen que la dictadura pues, se ha ido contra las mujeres. Pues ahí fue reconocida la igualdad sustantiva en la Constitución de 1999. Todos los programas de gobierno y todas las misiones están directamente ligadas justamente al tema de la protección de sectores vulnerables y uno de esos de las mujeres. Hay 2 millones de visitantes, es decir, 2 millones de personas que han entrado por turismo en el segundo semestre del 2024 en Venezuela, lo cual también ya te da una característica de que no todos comen cuento que van a un país de un dictador, sino hay 2 millones de personas que entran a Venezuela para hacer turismo. Y algo que me parece fundamental, planteándolo además en nuestros países donde hay gran déficit de vivienda, que Venezuela es el país que puntea el tema de entrega de vivienda en 5 millones de viviendas entregadas con proyección de 3 millones más en este periodo de gobierno. Entonces digo, más allá de las retóricas o de lo que podemos entender, que yo también entiendo que la migración te produce muchos efectos y que hay muchos venezolanos y venezolanas que migran y que pasan por los países que ni siquiera saben qué es lo que está pasando en sus propias realidades y que obvio, el migrar es tan doloroso y lo decimos como migrantes, es tan doloroso que tratas de aferrarte a eso, que tratas de aferrarte a la idea de volver y que no puedes volver porque tienes un dictador, porque la economía está hecho pedazos. Porque, bueno, yo les invito, y sumando un poco a la invitación que hacía Poncho, solamente leamos un poco más y salgamos del esquema de los titulares de Twitter y simplemente encontremos tal vez estas cifras gruesas, tal vez a quien más le interese meterse un poco más en lo que está pasando para poder contrarrestar y poder realmente inteligenciar debates que puedan ser más propositivos en esta lógica de hacer una crítica a lo que sí se falla, porque es obvio que todos fallamos en el ejercicio de gobierno y de lo público, pero también de no caer, como bien lo decían, en esta comidilla de la derecha o de estos grupos muy snob que les encanta poner a Venezuela como parte del eje del mal. Daniela. Yo solamente, para cerrar, agregaría o haría la invitación a que la gente se pregunte a quién le sirve estar siempre sobre Venezuela, ¿no? Por ejemplo, Edmundo González llega de Venezuela, de España, y el primer país que visita es Argentina, ¿no? Se reúne con Javier Milei, muy amigos. O sea, ¿ustedes creen realmente o la gente cree que a un tipo como Javier Milei le importa América Latina?
le importa la libertad, le importa la democracia, le importan los migrantes venezolanos, cuando tiene 25 millones de pobres en Argentina, 5 millones solamente en un año gracias a su gestión, es decir, más de la mitad de la población. Por ejemplo, Felipe Calderón. Felipe Calderón estaba ayer en República Dominicana buscando también reunirse con el presidente Luis Abinader, que además trata como trata a los haitianos, ¿no? Se puso una meta de deportar 11.000 haitianos a la semana, sin importar en qué condiciones, sin importar a qué condiciones regresa. Y me vienes a mí a hablar de la defensa de los migrantes venezolanos cuando tú tratas como casi basura a las personas haitianas, ¿no? Entonces, siempre pensemos a quién le está haciendo a quién le estamos haciendo el favor o a quiénes le están haciendo el favor, ¿no? Javier Milei hoy quiere posicionarse como el adalid de la democracia, de la libertad de América Latina, y finalmente en su figura tratar de consolidar o de reunir a estas élites o a esta clase política neoconservadora que se viene gestando en el continente, ¿no? Un tipo como Javier Milei, ¿no? Entonces, simplemente me gustaría dejar esa invitación sobre la mesa. Pues muchas gracias por acompañarnos en esta mesa, que estuvo muy larga, pero creo que el tema daba, para eso nos alcanzó para muchísimas rondas. Y la intención de hacer esta mesa para las personas que nos están viendo es pues para conocer distintas realidades, para entender un poco más y para profundizar sobre temas que a veces son abordados muy superficialmente y poder platicar y dialogar. Obviamente es una mesa para que quien no esté de acuerdo pueda ponerlo en los comentarios y también podamos ver si podemos hablar de otros temas como este y otros. En este tema que específicamente es para hablar, pues mirando un poco al sur, porque siempre miramos al norte, también tenemos otra mesa que para hablar de temas de Estados Unidos. Y acompáñenos en la sección que tengo con Daniela Pacheco, donde hablamos de también estos temas, pero de otra manera. Creo que sí, de muchos temas también. Así que gracias por acompañarnos en SP Noticias. Suscríbase, denle clic a la campanita. Poncho, ¿quieres decir algo? Para que digan que sí es tu mesa también. Sí, pues de aquí para acá me dijo Estefanía Veloz, mira, esto es tuyo, lo demás es territorio de las ladies. A ver si nos dicen que es machismo a la inversa, los conservadores. Yo ¿no? creo que podría ser, sí. A ver, dicen, no, miren cómo están cambiando las cosas, esos zurdos, ¿no? Y a ver qué nos dicen. No, la verdad. Histórica. Sí, para ellos es machismo a la inversa, o sea, de ahí no lo saques. Es que tú eres la cuota. Yo soy la Teníamos cuota. que poner a un hombre Yo soy y la te cuota, pusimos a la exactamente. cuota, sí. Es inclusión a la inversa, también dicen los Un conservadores. camarógrafo no podía y pues ya. Poncho, pásale, sí, pues bueno, amigos, es una mesa para hablar de otras versiones, porque seguramente en los comentarios ya están poniendo, de seguro les pagó Soros, de seguro les pagó, vete a saber qué ídolo zurdo comunista nos está financiando según ellos. No, amigos, aquí intentamos dar un punto de vista diferente, para eso están las redes sociales, para eso son los medios alternativos, y ustedes tienen toda la libertad de insultarnos, o de decir, qué padre, o no entendí, o mejor me voy a ver memes. Están en su libertad. Y que sí somos demócratas, porque ya después nos van a decir que sí, no. Somos personas que creemos en la democracia, pero que hay muchos tipos de democracia, no solamente la democracia liberal. Y ya nos vamos a poner a discutir. Bueno, muchas gracias por vernos y nos vemos otra vez. Chao, chao. Bye.